Estamos de nuevo con la presencia de la licenciada Lorena Ara, licenciada en psicología y especialista en sexología y muchas cosas más. Pero bueno, acá la hemos citado y la hemos llamado para charlar un poquito y un ratito sobre sexualidad y algunas dudas, Lore, que nos mandan los pacientes y los que no son pacientes también, las madres de los chicos adolescentes, las maestras, ¿sí? Todas las personas que trabajan con esta franja etaria que por ahí uno lo toma como muy natural, pero después cuando llega el momento no se sabe cómo actuar o actuamos con cierta inseguridad a ver si estamos haciendo bien o mal. Todas las cuestiones sexuales y muchas veces también las cuestiones psicológicas vienen de una historia de tabú, de lo no dicho, de lo que no se hablaba y no se permitía. Todo o mucho de esto está asociado con cosas negativas y prohibidas. Entonces la idea de estos encuentros es desmitificar un poco esto y armar como un camino más realista de cosas que realmente son muy importantes. Buenas tardes, Lore. Dos ¿Cómo Lores. estás, Flor? Gracias Bien. por el encuentro. Bueno, te cuento un poco sobre la adolescencia. No solamente vamos a hablar de sexualidad, sino de qué le pasa al adolescente en esta época de la vida, ¿no? Ujú, Es un momento de cambios, un momento de transformaciones, donde el niño pasa a ser adulto. Es un periodo de crecimiento y desarrollo que se produce desde la niñez hasta la adultez. ujú, Y tanto estos cambios pueden ser físicos, cognitivos, sexuales, sociales, emocionales, ujú. que ocurren en esta época y pueden causar no solamente al adolescente ciertas ansiedades, sino también a los padres. Es Ujú, un cambio también para los padres. ujú, Ya no tenemos más a un niño que le podemos decir qué hacer y que obedece. Ahora es una persona en transición, ujú, con diferentes inestabilidades. Entonces, en este momento es un excelente momento de los padres para hablar, para empezar a conversar. Conversar de diferentes temas, desde cambios hormonales, de lo que le va a ir sucediendo a esta persona, desde infecciones de transmisión sexual, uso de preservativos, embarazos, empezar a hablar sobre sexualidad, Un empezar a momento, hablar perdón, sobre... un momento muy específico y muy particular y difícil, porque los chicos, uno de los rasgos de la sexualidad es que se ponen más rebeldes y por ahí medio que rechazan o están un poco reticentes justamente al diálogo, ¿no? Y encima tenemos que hablar de sexualidad. Pero bueno, esta rebeldía es necesaria para que el niño empiece a estructurar su propia personalidad. Es una rebeldía que la tenemos que aceptar, ¿sí? Para que él pueda identificarse no solamente con los padres, sino con otros personajes. Sí, es un buen momento, a pesar de la rebeldía, para empezar a conversar de sexualidad y de otros temas también, ¿sí? Del consumo abusivo de alcohol y de drogas es importante. Ujú, Eh, bueno, en este momento de la vida se empieza a iniciar las elecciones sexuales. ujú. Entonces, los padres tenemos que estar presentes y tener predisposición y ser siempre positivos, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué serían las elecciones sexuales? Cuando vos Bueno, decís, las viste que nosotros nombramos cosas que por ahí no se entienden. Hablamos de varón y mujer, de homosexualidad, bisexualidad, ¿de esto estamos hablando? hablamos de varón y mujer, hablamos de los dos géneros juntos,
Ujú, hablamos de heterosexualidad, bisexualidad, ujú. eh, hablamos de todo lo que representa la disidencia LGBT+, que es bastante complejo y que a veces los padres se asustan un poco, pero bueno, hay que informarse, ¿sí? A nosotros también nos ha pasado como educadores, como psicólogos, como agentes de cambios, que lo que no sabemos lo tenemos que averiguar y lo tenemos que aprender. Entonces, entrar en las redes sociales, averiguar de qué se trata y estar informados. Es un buen Porque momento para ellos eso. es como que están probando todo, ¿no? Porque por ahí se asustan los padres porque, bueno, una mujer, una chica quiso estar con una chica o estuvo después con un chico y no es una cuestión permanente, sino que medio que por ahí tienen como etapas. Esto está bien dejar que suceda y de paso informamos y preguntamos lo que podamos. Sí, es buen momento para preguntar, para informar. Los chicos prueban, es ensayo y error. Ujú, Y también lo que sucede es que ha cambiado un poco el paradigma de lo que es la sexualidad, ¿no es cierto? O sea, el mundo está hecho para lo heterosexual, ¿sí? Para lo binario, para el hombre y para la mujer, y aparecen un montón de otras opciones que posiblemente los padres, algunos padres no están a la altura de las circunstancias. ujú, Entonces hay que informarse, porque ujú, estos hijos pretenden información y pretenden tener padres a la altura de las circunstancias. ujú. Buscan tranquilidad también, ¿no? Contención por ahí un poco en estas rebeldías. Sí, buscan ser aceptados tal cual son. La adolescencia también es un momento de enojo, de confusión, que aparecen problemas un poco más complejos de los que había en la niñez. Ujú, Problemas de identidad, de depresiones. ujú, Entonces, los padres tenemos que acompañar. Son ujú. nuestros hijos, hay que aceptarlos tal cual como son. Y la cuestión de también darles la privacidad correspondiente y metiéndonos un poco en el tema de la masturbación también, que reniegan mucho por ahí los padres, ¿no? Que se encuentran con esto como un poco excesivamente, o excesivo para ellos, porque viste que es complicado Bueno, la aceptarlo. masturbación, Flor, vos sabés que es un aspecto normal de la sexualidad. La autoestimulación de los genitales ya comienza mucho tiempo antes de la pubertad, solamente que ahora empieza a darle una connotación erótica, ¿no es cierto? Eh, el autoconocimiento le permite a los jóvenes conocer su propio cuerpo. Y esto es Ujú, muy importante, sobre todo las mujeres, ¿no? Que hemos sido un poco relegadas de estas cuestiones durante muchos años, como que al varón se le ha permitido y a la mujer no. Y ujú. eso trae consecuencias en la adultez. Mujeres que no se conocen, mujeres que no saben qué sienten, y tiene que ver con esto, de no haber sido permitido el autoconocimiento. Ujú, En las parejas adultas, las mujeres, ¿cómo saben qué es lo que necesitan para tener una sexualidad plena si no se conocen a sí mismas? Entonces, más allá de esta autoestimulación en el momento de la adolescencia, también es un momento de autoconocimiento. ujú, Por supuesto, como vos decís, es una actividad privada, ujú, ¿sí? Y es la manera de involucrarse en la sexualidad. O sea, los padres que descubren a sus hijos masturbándose, no hay que negarles esa opción de masturbarse, pero sí explicarles que es un acto privado, que eso bien. se hace a puerta cerrada, que le pertenece solamente a él Ujú, o a ella. ujú. Bien, perfecto. ¿Y cuál sería el momento eh, oportuno o qué disparador puedo utilizar para empezar a hablar con mi hijo adolescente o mi hija adolescente? ¿Qué aprovecho? ¿Qué optimizo? ¿Cómo hago? ¿Qué palabras uso?
¿Nos puedes guiar un poquito en esto? Y los chicos solos empiezan a hablar. Cuando hay cierta, hay confianza en las familias, que eso es muy importante, los hijos empiezan a introducir el tema. Lo más importante es que los padres estemos abiertos al diálogo, ¿sí? Que no neguemos la opción de conversar, que la sexualidad es algo natural del ser humano. Y en el Entonces, caso empezar que a abrir ellos, nuestras cabezas. en el caso de que ellos no quieran hablar o estén medio rebeldes en este aspecto, de que a veces como que las madres o los padres no entienden nada y viste que se ponen así como que están out, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos preguntar, por ejemplo? ¿Sería una buena iniciativa preguntarle respecto de la sexualidad cuando ellos están reticentes al diálogo? Si hay cierta reticencia con los padres, siempre va a haber un adulto que pueda responder, un médico de la familia, a veces el pediatra ocupa un rol muy importante en estos momentos. El pediatra que llevó al niño durante muchos años, en estos momentos de hablar de sexualidad, también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces los hijos se sienten más cómodos hablando con un extraño fuera de la familia, un adulto, y no con los propios padres. Lo ideal es que se hable con los padres, pero también los psicólogos, los médicos cumplimos un rol importante en este momento de la vida. Los Sobre dejamos que todo por lo vayan que... solos al médico. ¿Cómo, Flor? Los dejamos que vayan solos al médico. Les sacamos el turno, lo Y sacan ellos. hay una ley que a partir de los 14 años el niño tiene derecho a tener privacidad y a poder ir a acudir al médico, ¿no es cierto? Bueno, es así, está bueno crear un ambiente de privacidad y de comodidad y de confidencialidad, sobre todo, con los médicos y con los psicólogos, ¿no? Que la persona, el adolescente se sienta cómodo y que se abra a conversar abiertamente. Cuando con esto vamos a ir empezando a cerrar la entrevista porque la idea de hoy es algo más cortito, más ping-pong, y después yo me quedo en línea con bueno, la audiencia y las personas que se conectan. Em, Cuando no está el papá y está la mamá sola, y después te pregunto al revés, cuando no está la mamá, hablamos con los chicos, está bien que a partir de una edad, no sé, 14, 15, 16, los dejemos que traigan chicas a la casa, aunque no sean novias. ¿Qué sugerís de cómo manejarnos en estas etapas vitales cuando no A ver, están mamá y papá? cada familia tiene toda una connotación cultural, ¿sí? Y eso es decisión intrafamiliar, de si se le permite o no al adolescente que traiga a su novia o su novio a dormir. Lo que sí tiene que quedar en claro es que la decisión todavía es de los padres, porque viven bajo el de los padres y los padres tienen que tener esa autoridad de decidir hasta qué hora se quedan, si la persona se queda a dormir, si nos podemos comunicar con los padres de la persona que se queda a dormir. O sea, eso tiene que quedar en claro, ¿no? Que todavía los adolescentes tienen que acatar esas normas familiares. Bien. Si se te tuviera que decir al revés, el ejemplo es lo mismo. Digamos, por más de que el varón viva con el padre y que son como que se entienden más en eso, depende de la Sí, sí, cultura de esa familias familia. monoparentales, familias monoparentales, tanto de la madre sola o el padre solo, eso lo va a decidir el adulto. Bien. Eso lo decide el adulto y toda la estructura cultural familiar, ¿no es cierto? Si vienen de una familia religiosa, si son personas que no están aceptando que el adolescente traiga invitados a dormir, bueno, si no tienen una
una idea de la sexualidad abierta. Ujú, Todo es conversable en la familia y es decidido en forma intrafamiliar. ujú. Sí, sí, como la pareja, ¿no? También, adulta. Sí, El tema de la sexualidad puede ser abierto, puede ser, ya nos tenemos que sacar esa idea de la exclusividad sexual, depende del contrato familiar, ¿no? sí, depende del consenso, ¿no es cierto? De la aceptación que tengan los miembros de la familia, los miembros de la pareja. Hay que estar de acuerdo, o Ujú, no. ujú, Pero el consenso es muy importante y ponerlo en palabras. No dar por sentado que el otro acepta, sino hablarlo y escuchar que el otro aceptó. No dar por sentado nada. ujú. ¿Algo más que nos quieras decir que no podamos dejar de saber sobre la adolescencia cuando estamos en este momento tan impronta en la vida del ser humano? ¿Nos encargas algo? No se olviden de esto, no podés dejar de decir aquello. Bueno, hay muy poca gente que habla sobre, o sea, hay muchos sexólogos hablando sobre sexualidad, pero no sobre salud sexual. Y la salud sexual es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Hablar sobre menstruación, hablar sobre embarazo, hablar sobre el uso de preservativos, hablar sobre contagios de enfermedades sexuales. Ujú, eh, Hablar sobre relaciones sexuales saludables. Me ujú, parece esto muy importante, ¿no? ujú, ujú, La salud sexual también forma parte de la salud. ujú, Entonces, dar un mensaje de los padres hacia los hijos eh, de salud. ujú. Y de límites, ¿no? De lo que, el límite que no Sí, hay de que límites. pasar. Sí, sí, la salud forma parte, tiene límites. Uno no puede hacer cualquier cosa. Ujú, ujú. No tiene límites. Y la sexualidad también tiene límites. Aunque Y los tiene dos estén de consecuencias, acuerdo, aunque los dos estén de acuerdo, la sexualidad tiene, porque hay cosas que nos pueden sí, hacer mal, digamos. por supuesto, es una cuestión de salud. Y en Ujú, una pareja, el límite te lo pone el otro ujú, o la enfermedad. ujú, Entonces, estar atento a eso, que hay conductas peligrosas que tienen que ser habladas, ¿sí? Lo que te decía anteriormente, por ejemplo, el consumo y abuso de alcohol y drogas combinado con la actividad sexual, y mm, es una bomba potente. ujú, ¿Mm? ujú. Y hay que, Eso termina mal. eso siempre termina mal. Entonces, esas combinaciones no tienen que ver con la salud sexual, tienen Ujú, que ver con conductas destructivas. ujú. Y eso hay que hablarlo y hay que ponerlo en palabras, en el momento. Doctora Lorena Ara, especialista en sexualidad, muchas gracias de nuevo por tercera vez que Gracias, estuvimos con nosotras. licenciada. Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de semana. A vos también.